Ahora ya vemos que el diseño es importante para la fabricación aditiva. Vemos que el diseñador tiene que renovarse, tiene que cambiar el chip, porque ahora la fabricación aditiva le impone una serie de reglas nuevas. El diseño paramétrico, que hemos dicho, la concepción de la fabricación. En realidad son tres niveles distintos. Por un lado está el diseño conceptual, por otro lado está el diseño de detalle y por otro lado está el diseño de fabricación, que sería la última etapa. El buen diseñador de fabricación aditiva debe conocer los detalles de la fabricación, las reglas que lo rigen. Para poder hacer un buen diseño es necesario conocer una serie de reglas que facultarán al diseñador para hacer la pieza de la manera más correctamente posible. Y de eso es de lo que va este vídeo. Necesitamos subrayar la necesidad de que es una nueva tecnología, y como nueva tecnología tendrá nuevas reglas que regirán su fabricación. La eliminación de operaciones, por ejemplo, que andamos buscando siempre, con la reducción de tiempos que eso conlleva, está dentro de los objetivos principales de la mejora continua. La palabra en japonés es Kaizen, que tiene mucho que ver con todo lo que se llama metodología Lean. La metodología Lean es una metodología que se está empleando en las fábricas de todo el mundo para la reducción de costes, para la mejora de calidad. Ya hemos hablado de ello. Pues en este caso, el diseñador, desde la fase conceptual, tiene que empezar a pensar en este tipo de cosas. A menor número de operaciones, menor tiempo, menor coste de la pieza. Pero eso debe de ser porque la pieza esté diseñada de tal modo que se pueda fabricar de una sola vez. Hay que crear componentes totalmente ensamblados, de manera que no haya necesidad de uniones. Que se pueda realizar de una sola vez también mejora el hecho de no tener líneas de fractura entre los elementos a unir. Y claro, el sobrecoste que supondría el tener uniones externas, el montaje con tornillos o con soldadura de las piezas a ensamblar. Además, es evidente la capacidad de producción que esto supone. Ya hemos hablado de ello en el vídeo anterior. Los diseñadores de la fase conceptual tienen que estar perfectamente instruidos sobre la fase de detalle, con las reglas que permiten realizar la pieza con la mayor eficiencia posible y poderla luego fabricar con la mejora continua que requiere el proceso de capacitación productiva. Requisitos que no se podrían establecer, porque son otras tecnologías distintas, en la fabricación conformativa y sustractiva. Ahora hay otras limitaciones. No son las mismas limitaciones, son otras limitaciones las que tiene la fabricación aditiva, y el diseñador debe conocerla. Pero hasta varían estas limitaciones en función de la tecnología y los materiales empleados, porque no todos son exactamente iguales. Todo rige una regla, una guía de diseño que permita que la geometría deseada se realice conociendo la tecnología elegida para ello. Y según la tecnología escogida, así las reglas también podrán beneficiarnos o no en este proceso productivo. Por eso vamos a hablar de reglas. Y lo primero que debemos conocer, que el diseñador debe conocer, es la altura de capa. Porque puede ser distinta en función de la tecnología a escoger, y desde luego las consecuencias que se obtienen por culpa de escoger una u otra tecnología también son distintas. Da igual qué tecnología sea, todas se depositan en capas horizontales, pero el rango de alturas disponible para cada capa de material debe ser conocido por el diseñador. Ahí debe de sopesar varias posibilidades, ya que a mayor altura de capa, grosor, menor tiempo de impresión, lo cual redunda en un ahorro de costes, pero
también puede provocar un peor acabado. Así que lo uno por lo otro, varín por varín, puede suceder que sea necesario equilibrar la altura de capa con las necesidades que tenemos para la calidad del producto acabado. Podemos tener una altura de capa de unas 50 micras, claro, evidentemente ocupa el doble de tiempo que si imprimimos el producto con 100 micras. Vemos que el desplazamiento del cabezal se produce horizontalmente en el proceso de deposición fundida. El material se coloca de forma que genere una capa horizontal antes de que el cabezal suba al siguiente grosor para depositar la siguiente capa. Habría que tener en cuenta en el proceso final si hay curvas, si hay niveles de acabado que generarían una necesaria postproducción del producto para un acabado más estético. Es el equivalente al pixelado dentro de los ordenadores. Esto podría provocar que en siluetas curvas el tener una altura de capa demasiado gruesa provocase una especie de escalonamiento en la curva que estético no es. Pero depende, como decimos, de la tecnología. Depende de la tecnología. La altura de capa podría ser de 0,2 milímetros en la tecnología que decíamos, en la MDF, o bien, para no incurrir en copyright de Stratasys, pues vamos a decir FFF, Diffused Filament Fabrication. Pero también tendríamos unas alturas de capa cuyas tolerancias son distintas en el tipo de sinterizado láser SLA, o para no incurrir en copyright, el SLS de sinterizado láser selectivo, o podríamos tener incluso una altura de capa aún menor por el propio método de tecnología utilizado en las de multijet fusion o en las de polyjet en general. Dentro de este tipo de polvo que se proyecta, que es muchísimo menor a 0,1 milímetros de espesor por capa. Cierto que en el caso de la proyección de bolitas, como puede ser en el caso del DMLS, el Direct Metal Laser Sintering o sinterizado láser de metales, las bolitas son un poco más gruesas, no es ya polvo, son pequeñas bolitas de acero, de aluminio o de titanio, y aunque el lecho de polvo sigue existiendo, el grosor de la capa es un poco mayor dentro de lo que son décimas de milímetro. Pero en cualquiera de los casos, incluido por ejemplo el de un proceso que no está ahí porque es más moderno que este, el CLIP, el Continuous Liquid Interface Production, que es pues también mediante fotopolímeros de resinas, pero con una solidificación mucho más rápida que la que hubiera podido producir el STL tradicional, el típico STL, es de unos 0,05 milímetros de espesor en cada una de las capas. Claro, a menor espesor más tiempo, pero a menor espesor más resistencia. Hay que tener en cuenta que la resistencia se consigue por la fusión de las distintas capas. Pero también hay que tener en cuenta que a mayor tiempo, mayor coste. Pero claro, cuanto mayor tiempo, más pequeñitas son las capas, por lo tanto la calidad, el resultado final de nuestro cascarón es mejor. Este es el equilibrio que tendríamos que encontrar entre los conceptos de resistencia, tiempo y calidad. Hay que reconocer que la máquina siempre realiza pasadas de impresión en donde el primer punto es el de generar el cascarón. Pero este cascarón debe de tener, para que no se produzca luego un necesario postprocesado estético, una finísima capa en cada una de sus pasadas, para luego, eso sí,
rellenar el interior con el grosor que uno decida. Pero de eso hablamos en una siguiente regla. Primero tenemos que hablar de la regla del soporte, porque es algo que el diseñador también debe de conocer. Debe de conocer que el problema con los diseños de según qué tipos de tecnologías no deberían superar los 45 grados. Cierto que según qué materiales, en la tecnología FDM o bien FFF, podríamos llegar hasta unos 70 grados, pero cuidado, pueden suceder desastres como el de la foto de la derecha. Por eso, en la foto de la izquierda, ya hemos hablado de que los voladizos no deberían de superar los 45 grados de inclinación para no tentar a la suerte. Eso sí, provocará necesariamente un postprocesado que requiere de poder pulir los soportes una vez se haya impreso la pieza, lo cual, pues, evidentemente es un problema. Es un problema de tiempo y es un problema de gasto de material añadido. Pero, necesariamente, para según qué geometrías de piezas, esto es una obligación, y para según qué tecnologías. Por eso el diseñador debe de considerar el problema de la geometría para el proceso de fabricación, para que pueda ser o bien evitable el tener que crear soportes, o bien que los soportes a crear puedan ser fácilmente eliminables una vez se haya producido el proceso de curado de la pieza. Además, también hay notables diferencias entre las tecnologías a usar, porque en la tecnología de proyección de aglutinante o la SLS no se necesitan soportes. El propio polvo a su alrededor soporta la pieza una vez que está siendo fundida, mientras que en la deposición fundida, pues evidentemente sí que se necesitan soportes. Y en cualquier caso, la tecnología puede necesitar soportes según la geometría de la pieza, pero que esto, el software que utilices, también lo define, porque permite más o menos grado de libertad en el diseño de los soportes necesarios para la pieza. Veremos en el siguiente tema los distintos programas de CAD que se utilizan para esta creación del diseño original que luego se convierte a STL, y cómo hay programas que saben perfectamente de la necesidad de estos soportes y los diseñan también. En la mayoría de los casos esto implicará un proceso de postprocesado. Podemos verlo en la siguiente diapositiva, donde el caballo de Troya dibujado en la parte superior ha necesitado, para poderse realizar, un montón de soportes que han tenido que retirarse posteriormente, como vemos en la foto de la izquierda. Claro, era una figura realmente complicada de que se aguantase por sí misma, ya que se genera entre las cuatro patitas del caballo unos puentes que son difícilmente sostenibles por sí mismo mediante un proceso de modelado por deposición fundida. Llegamos a otra regla que también sería importante de determinar, que es el tema del relleno. El tema del relleno, que es otro parámetro que los programas podrían diseñar específicamente a través de la geometría de las piezas para posteriormente poderla llevar a la máquina de deposición fundida o la máquina correspondiente al proceso de impresión en 3D o de fabricación aditiva o de prototipado rápido. Hay que tener en cuenta la estructura del propio relleno, lo que se llama infill, porque si bien no afecta a la geometría externa, no nos vamos a percibir porque hay un cascarón que nos lo está ocultando, sí que afecta a las propiedades mecánicas del propio elemento una vez fabricado, y evidentemente también consume un recurso en tiempo de impresión.
Ahí vemos una foto en la que comprendemos varios patrones concéntricos, el superior. Hay un patrón trihexagonal en los tres modelos de en medio y hay un patrón rectangular en los tres modelos inferiores, pero cada uno de ellos con una densidad distinta. Los de la primera columna tienen solo 10% de densidad de relleno, mientras que los de medio son 50% rellenados y los de la derecha son un 80% de relleno. Gasto más material y gasto más tiempo en imprimirlo, pero refuerzo considerablemente más las propiedades mecánicas del elemento a imprimir. Esto es lo que hay que ver. A diferencia de las tecnologías sustractivas, la estructura interna no permite variar la estructura de relleno de las piezas. Y esta estructura de relleno es fundamental. En el gráfico se observa cómo volvemos a tener los tres parámetros que identificábamos con resistencia, tiempo y calidad, y que dependiendo del relleno que se considere, cosa que se indicará también como parámetro en el programa de impresión, no es la misma resistencia la obtenida para una altura de capa de 0,3 milímetros con un relleno del 10% que cuando el relleno es de un 80%. No es la misma altura de capa, no es la misma resistencia obtenida finalmente con ello. De hecho, aumenta la resistencia con el relleno, por supuesto, porque es más macizo, pero también aumenta, no proporcionalmente, no directamente, pero aumenta parcialmente también el tiempo. Y en cambio, la calidad no se ve resentida, en ningún caso, sino las propiedades mecánicas, la resistencia. Vemos un prisma con un giroide, que es una estructura orgánica, creada mediante funciones matemáticas, de hecho del tipo paramétrico, que definen una estructura que no es ni hexagonal, ni trihexagonal, ni ninguna de estas, sino que es una estructura inspirada en la naturaleza. Las estructuras interiores inspiradas en la naturaleza suelen ser las más resistentes. Tienen una optimización en el consumo de material, porque la naturaleza ha tenido miles de años para poderse optimizar, consiguiendo unos rellenos que son parecidos a los de un panal de abejas o parecidos a los que tendríamos en las fibras, microfibras, de una hoja, de una planta, de un árbol. Todas esas propiedades se reflejan necesariamente en la estructura interna. Hablábamos en un vídeo anterior de la anisotropía. Efectivamente, la estructura de relleno y la dirección de relleno tiene mucho que ver con la resistencia que podrá tener en direcciones distintas la pieza una vez terminada y generados los esfuerzos sobre ella. Estos patrones que decimos están inspirados en la naturaleza y que tienen distintas densidades de relleno según la función de carga que vamos a utilizar, han sido ya inspiración para patrones personalizados de distintos diseñadores. Aquí vemos una zapatilla de Under Armour, pero ciertamente la propia marca Nike había generado también sus propias zapatillas bajo encargo que permitían diseñar zapatillas de fabricación aditiva. Fue un concurso que hizo Nike para poder estudiar las posibilidades de la fabricación aditiva en la marca de zapatillas más conocida del mundo, seguramente. Bueno, con permiso de Fila, con permiso de Puma, etcétera, etcétera, etcétera. Pero estas formas de modelos naturales que estamos viendo en la suela de la zapatilla, por cortesía de Autodesk, no salimos de los programas de Autodesk. Autodesk genera estas formas paramétricas inspiradas en la naturaleza mediante una herramienta llamada Lattice. Lattice o celosías, se podría entender por celosías.
es una herramienta que también se encuentra en otros programas que no son de Autodesk, como por ejemplo el SolidWorks. Pues estos crean una especie de sólidos celulares, no son sólidos porque hay huecos, porque hay celdillas en su interior, pero que se generan como si fuesen elementos sólidos con un relleno parcial. Ahorras material, consigues la misma resistencia que si estuvieran rellenados al 100%, y podríamos rellenarlos mediante celosías o mediante espumas que además aligeran la zapatilla, cosa importante también, aligeran el tiempo de fabricación sin merma de las propiedades físicas obtenidas en el resultado final de la pieza. Esto se ha demostrado incluso en los propios huesos, ya digo, es la naturaleza. Los huecos también tienen este tipo de celosías mirados a nivel microscópico, y la fabricación de prótesis se ha inspirado en ellos para reducir notablemente el tiempo de impresión de estas estructuras cuando se ha tratado de imprimir prótesis ortopédicas. Pero también hay desventajas. Hay desventajas como que en la fabricación de modelado por deposición fundida o en la fabricación por sinterizado láser selectivo es que hay una dificultad en eliminar los soportes finales en caso de estas celosías internas, porque a menor, lo que decíamos antes, altura de capa, más pequeñitas serán las celdas, las células, los huecos intermedios, y esas celdas va a ser muy difícil poder retirar los soportes de su interior o el polvillo que quede dentro en el caso de la fabricación mediante fotopolímeros o bien con uso de polvo. Sería muy complicado de retirar de su interior. Vamos con otra de las reglas, y esta es una regla prácticamente geométrica. El tema de cuando nos encontramos con agujeros, bien que haya que perforar en nuestra pieza, bien extrusiones que haya que realizar mediante canales, pueden ser estos cilindros que aparecen en el dibujo de la derecha, o bien puentes voladizos a 90 grados como los que aparecen en la fotografía de abajo. Estas son tres geometrías que presentan problemas para el modelado por deposición fundida, porque tenemos ciertas reglas de diseño que el diseñador deberá saber y cumplir para que les pueda resultar fáciles de imprimir a nuestra máquina de prototipado rápido. En el caso del cilindro, por ejemplo, un cilindro hueco sería un agujero. Pues necesitaríamos para los tipos de tecnología con filamento, con extrusión de filamento, unos valores mínimos de diámetro que no pueden bajar de los 0,4 milímetros y que a mayores llegan hasta los 2 milímetros de grosor. Y claro, puede ser demasiado vasto para que luego no se necesite un mecanizado de ese mismo agujero a posteriori del curado de la pieza. Podríamos no tener ese círculo perfectamente realizado mediante estereolitografía o proyección de material. Luego puede suceder lo contrario, que en vez de hacer un agujero, lo que necesitemos sea hacer una columna. Sigue siendo un cilindro, pero lleno, relleno. Y pasa lo mismo porque al final es como un fideo, y un fideo es muy delgadito, y según la altura que tenga el fideo, lo delgadito que es se nos puede caer. Así que para filamentos de 0,5 milímetros de diámetro, la altura se va reduciendo consecuentemente. Podríamos hacer cilindros más altos cuanto más grueso fuera también el diámetro de su geometría. Ahí tenemos ejemplos que van desde los 0,5 milímetros hasta los 4 milímetros. Claro, la altura que se consigue antes de que se desmorone
es mucho mayor cuanto mayor es el diámetro que establezcamos, pero a veces es que necesitamos hacer un cilindro muy pequeñito, un canal finito, y o la resistencia se merma muchísimo porque termina siendo quebradizo, o la altura no nos permite generar un cilindro demasiado largo. Y tenemos el tercer caso de geometría complicada, la de los bridges, puentes, en donde tendríamos necesariamente que generar soportes, como veíamos en el caso del caballo de Troya. Y es que sucede que a más allá de 10 milímetros de voladizo, digamos, de distancia de largo, en las piezas horizontales, se nos comban, se nos flexionan, termina no aguantando el material su propio peso, hasta que se solidifique y termine aguantándose, pero ya quedaría deformado. Por eso, o se utilizan soportes, o se considera otra dirección para la impresión, o se considera otra geometría para la pieza, cosa toda ella que tiene que ver con el diseño conceptual y con el diseño en detalle, que el diseñador piense cómo quiere imprimir la pieza y luego piense cómo puede diseñar la pieza para que la geometría le sea fácil de imprimir. Por eso es necesario saber algo sobre la orientación. Ya habíamos hablado de ello, pero desde luego es una regla que nuestro diseñador deberá también considerar. La orientación causa un problema en la resistencia según la dirección de los esfuerzos, pero también causa un problema en el consumo de tiempo a la hora de imprimirlo. El tiempo de fabricación, las tolerancias y los soportes utilizados. Hay que tener en cuenta lo que decíamos sobre el puente. Hubiera sido más fácil imprimirlo verticalmente. No habríamos tenido voladizos de overhangs de 10 milímetros. Pero, como tendríamos que hacer más pasadas, más capas, el tiempo de fabricación habría sido mayor. Nos habríamos ahorrado soportes, pero, por otra parte, habríamos tenido un mayor número de capas, incurriendo también en un mayor caso de rugosidad sobre la superficie del cascarón. ¿Y qué hay con las propiedades mecánicas? La resistencia también se ve influida. Vemos el ejemplo de estas tres piezas, son la misma, pero se han impreso con una dirección a 0 grados, a 45 grados o a 90 grados, teniendo en consideración que las capas siempre se depositan horizontalmente. Pues, ¿cuál de estas tres orientaciones resulta más satisfactoria para la resistencia de la pieza cuando trabaja a tracción, ejemplo con las flechitas en rojo, o cuando trabaja a flexión, ejemplo con las flechitas en azul? Parece que evidentemente lo que más le conviene son los 45 grados. Tiene una resistencia mayor, al menos en el caso de la flexión, también en el caso de la tracción. Y esto no influirá también en el tiempo de fabricación, porque imprimir una pieza inclinada a 45 grados es complicado, ¿eh? Evidentemente el tiempo de impresión también puede alargarse. Si se posiciona verticalmente o si se posiciona a 45 grados frente a una rápida impresión si se posicionase a 90 grados. Pero el problema es que a 90 grados la dirección de las fibras de cada una de las capas es paralela a la dirección de los esfuerzos en el caso de la pieza trabajando a tracción. Y la resistencia merma muchísimo. También, por el mayor contacto con la plataforma, será más fácil la adherencia en aquellas piezas que estén orientadas cómodamente, apoyadas sobre nuestra plataforma de fundición. Pero claro, eso asegura la fabricabilidad de la pieza, especialmente para piezas grandes. El diseñador tendrá entonces en cuenta
el tema de tener que fabricar la pieza quizás en dos cachos distintos. Pero claro, luego habrá que ensamblarla. Siempre es un equilibrio entre comodidad en la fabricación y luego coste en el proceso de la fabricación. Se necesitaría, además, evitar este proceso que decíamos de anisotropía. Lo estábamos comentando cuando vimos las desventajas de la fabricación aditiva. Y es que no es homogénea la fabricación, porque influyen factores como la temperatura, influyen factores como la longitud del filamento y el hecho de que la bobina se esté acabando o no se esté acabando todavía. Por tanto, hay una cierta anisotropía en esas fibras, en esas capas que se van colocando. Por tanto, y para hacer un resumen de ello, diríamos que, bueno, dentro de lo que es el diseño conceptual, tenemos que pensar también, el diseñador tiene que pensar, en lo que es el diseño en detalle, considerando el proceso de fabricación. Y en ese proceso de fabricación tendrá una serie de parámetros que tiene que justificar, una serie de parámetros que tiene que evaluar por si acaso uno pudiera ser más ventajoso que otro en el proceso de fabricación, la altura de la capa y todas las variables que influyen sobre ello, resistencia, tiempo y calidad, el hecho de tener soportes, pero también por contra el hecho de que la orientación de la pieza provoque o no una mayor calidad de resistencia en la pieza, pero claro, produciendo quizás la necesidad de soportes en esa pieza por culpa de la existencia de voladizos. Pero claro, también tenemos el tema del relleno, de los patrones de relleno más optimizados posibles, pero siguiendo un equilibrio entre densidad de relleno y posibilidad luego de la fabricación según la tecnología utilizada, para que no queden residuos en el interior entre las celdas. Y claro, definitivamente la propia geometría de la pieza, que influye con diámetros mínimos o máximos, muy relacionado con la altura de la capa, en la posibilidad de hacer agujeros, en la posibilidad de hacer canales y en la posibilidad de hacer puentes. Lo complicado que es hacer un diseño óptimo para luego utilizar en una fabricación aditiva. ¿A que sí? Por eso se hacen pruebas, por eso se hacen optimizaciones de forma, por eso es tan importante la optimización topológica y que finalmente nuestro producto puede pasar por una serie de prototipos hasta llegar al modelo final que esté realmente optimizado. Pero de eso hablaremos en el siguiente vídeo.